El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Una gran alegría, estimados televidentes, estar con ustedes en esta conversación que tenemos los fines de semana para compartir el conocimiento tan importante y que tiene que ver con los procesos, con el litigio estratégico, con sus derechos humanos fundamentales. Y uno de los derechos que tienen las personas en Colombia es el derecho fundamental constitucional de acceso a la administración de justicia. Acceder a la administración de justicia es un derecho que tienen todos los connacionales. Acudir ante los jueces de la República es un principio de nuestra constitucionalidad y de nuestra ciudadanía. Y ese acceso a la administración de justicia posibilita a las personas que acudan ante la autoridad judicial para que les declare el derecho. Y ese acceder a la administración de justicia tiene unas reglas que se enmarcan dentro del concepto de la teoría general del derecho procesal como un derecho de orden público que se sujeta a unas reglas imperativas de obligatorio cumplimiento y que ponen de manifiesto el desarrollo dinámico de ese principio que es el del acceso a la administración de justicia. Acceder a la administración de justicia pone de relieve la necesidad de que los intervinientes conozcan la teoría general del proceso, la teoría del litigio, el litigio estratégico, el derecho fundamental. Y tiene unas reglas, ese acceso a la justicia. El acceso a la justicia tiene unas reglas y esas reglas nos las traen unos principios de derecho procesal, unos principios que hacen parte de la dinámica de desarrollo del derecho público procesal. Se impone en el ejercicio del derecho procesal como parte del elemento fundamental para que los intervinientes puedan acudir a la administración de justicia, se impone el suceso de desarrollar el principio de igualdad. ¿Y ese principio de igualdad a qué nos lleva? A que se garantice una proporcionalidad en el uso de las armas jurídicas,
para que las partes tengan un trato proporcionado, ponderado y equitativo dentro de un proceso, cualquiera que él sea. Todos los procesos, en particular los procesos de carácter administrativo, sancionatorio, policivo, contencioso administrativo, civil, de familia, penal, aduanero, tienen unas normas, unas reglas de carácter general que hacen parte de esa teoría general de los procesos y que las partes y los intervinientes deben acatar, deben respetar, porque son normas de carácter público, de orden público, de obligatorio e imperativo cumplimiento, como les he dicho. Y el principio de la igualdad está en el centro del debate. Y entonces, dentro del desarrollo de ese principio de igualdad, se generan posibilidades para que las partes más frágiles puedan acceder a la administración de justicia. Y entonces se desarrollan algunas instituciones, como la institución del amparo de pobreza, para que una persona no quede inane en la defensa de su derecho, sino cuenta con los recursos suficientes para proporcionárselo. Existen entonces los defensores públicos, existen los defensores de oficio, para que esas personas tengan esa institución como herramienta para defenderse. Es una manera en que se posibilita el desarrollo de ese principio de la igualdad. La igualdad de armas en un proceso cualquiera que sea es un derecho fundamental amparado convencional y constitucionalmente. El artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos ampara esa igualdad de armas. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, al igual que el artículo 13 de la misma, amparan ese derecho a la igualdad. Y el desarrollo de ese principio impone a los funcionarios encargados de administrar justicia el reconocimiento y el acatamiento de esos principios que son de primer orden. Y que garantizan precisamente la seguridad jurídica, que es otro de los principios del derecho procesal. La seguridad jurídica entra en connivencia con el principio de la igualdad. Y por eso, hablar de esos principios que están todos hermanados, principios del derecho procesal, nos lleva a decir que el sistema procesal es un sistema de garantías, es un sistema que pone límites, y por eso en la teoría general del proceso se habla del principio de eventualidad, es decir, que cada etapa del proceso tiene un inicio y tiene un fin, tiene un límite. En esa etapa se desarrolla todo aquello que la ley impone como que corresponde a esa etapa. Por ejemplo, la etapa probatoria tiene un tiempo de preclusión fuera de la cual ya no es posible
ingresar nuevas pruebas. Por eso hay una oportunidad para pedir la prueba. Y las partes deben conocer a través de sus apoderados cuál es la oportunidad para introducir dentro del proceso, cualquiera que él sea, esa prueba. Ese es el principio de eventualidad, que va hermanado con el principio de preclusión. Significa que cuando ya esa etapa específica del proceso culminó, ya no le es posible a la parte devolverse en el tiempo para subsanar todas aquellas cosas que no hizo en el tiempo que el procedimiento del proceso específico le imponía. De tal manera, estimados televidentes, que hablar de la necesidad de entender que el derecho procesal de los litigios, el derecho procesal, nos impone el conocimiento de ese arsenal que tiene como fuente la ley material, la Constitución, la jurisprudencia, la Convención, el derecho internacional y la costumbre. Ese conocimiento importante que hace que hoy día todos los procesos tiendan a su constitucionalización y hacia la convencionalización, como lo he explicado en muchas jornadas de conversación que hemos tenido. De allí, estimados amigos, que el desarrollo de todos estos principios estén todos coaligados, todos unidos, y que la unión de todos esos principios nos garantizan el cumplimiento del debido proceso. Ese principio de igualdad es un principio fundamental y está amparado en el principio de legalidad. Y eso significa que todos los procesos y procedimientos en Colombia deben estar en consonancia con la ley material, en consonancia con la ley, en consonancia con la Constitución y con la Convención y con el derecho internacional, con la costumbre, con la jurisprudencia como fuente de derecho. Qué importante entender que el principio de legalidad nos cobija a todos y violarlo implica una violación a las garantías y al debido proceso. Y ese principio de legalidad nos impone que los procesos deben ser económicos, debe aplicarse la economía procesal. Y aplicar la economía procesal significa, estimados televidentes, que el proceso es gratuito para las partes. Uno, que el proceso no debe durar mucho en el tiempo. Deben haber unos límites para el trámite del mismo, aunque en la realidad no se vivencie eso por el cúmulo precisamente de trámites que hay ante la jurisdicción y por la escasez de pronto en cuanto a la proporción de población y de jueces que atienden los asuntos frente a los cuales la comunidad pide que se le resuelva un problema jurídico determinado. Entonces, el principio de economía también está unido al debido proceso.
Este principio impone el que los procesos se tramiten de una manera célere, es decir, sin dilaciones, porque dilatar el trámite del proceso lo hace más costoso y niega la oportunidad a que otras personas que reclaman justicia la obtengan, porque los jueces están ocupados en un proceso que se ha dilatado, a veces por culpa de las partes y sus apoderados, y a veces por la negligencia de los despachos. Sin embargo, ese principio está allí como un principio de acatamiento y de orden que garantiza precisamente el derecho y la justicia. Porque una justicia tardía es injusticia. Una justicia que no resuelve oportunamente no es justicia. Es una dilación de la justicia y termina convertida en la más grande e infame de las injusticias. A veces mucha gente obtiene el derecho cuando ya no vive más, cuando ya no puede disfrutar del recurso. Ha pasado con el tema de la seguridad social en pensiones. Y entonces, frente a esas moras terribles, aparece la posibilidad de las acciones constitucionales, precisamente para que se garanticen derechos fundamentales que de otra manera no se garantizarían, que el proceso común y corriente no garantizaría. Razón más que suficiente para decirles que vale la pena el derecho procesal y su defensa, porque él es el que le da los elementos para garantizar de manera estratégica esas pretensiones justas que la gente necesita que se le resuelvan. Entonces, decirles que, estimados televidentes, que ese principio de la legalidad está unido también a la igualdad y al principio de economía, no es errar al blanco, es decirle que es así. Es así, estimados televidentes, y ese principio de igualdad nos lleva a otro principio, que es el principio de imparcialidad judicial. Los funcionarios judiciales deben ser justos y deben ser imparciales en la toma de decisiones que se les ponen en su conocimiento. Para ello, deben buscar la medida de razón, de lógica de las cosas, la medida de justicia, acudiendo a esas fuentes filosóficas, de razonamiento lógico, de razonamiento crítico. No pegarse al texto exacto de la ley, sino buscar el espíritu de las cosas y sobre todo encontrar la razón superior que debe mover el derecho, la equidad y la justicia en una determinada causa o asunto al cual se le ha puesto para que se pronuncie. El juez debe sopesar. El juez no debe estar tan pegado a la norma, porque la norma es fría. La norma en sí misma es dura,
Les dura les. La ley es dura porque es la ley, pero el juez debe ir más allá, buscando el espíritu, buscando la justicia, buscando el mal menor y producir el bien mayor. Entonces, ese principio debe acompañar el ejercicio de la judicatura, pero también el ejercicio del litigio. Muy importante que se entienda que, unido al principio de imparcialidad judicial, está el principio de contradicción y el derecho de defensa. Partimos de la base de que el señor juez tiene una venda oscura en sus ojos y que no conoce a las partes, y que en un debate oral y público, con su inmediación frente al tema de las pruebas, el juez va a entender y conocer la verdad. Y entonces eso nos reclama el ejercicio de imparcialidad del juez y sobre todo el derecho de contradicción y defensa. No podría hacerse justicia si el juez no tiene conocimiento de lo que pasó con ambas partes. La parte que solicita un derecho, la parte a quien se le solicita ese derecho, ellos deben confrontar, ellos deben controvertir, ellos deben presentar unas teorías de su caso y deben probar con suficiencia los hechos que alegan como razón de ser de la causa que le presentan al fallador. Y entonces, ¿de qué elementos deben pegarse las partes? ¿Y cuál es el elemento fundamental que al juez persuade? El ejercicio de la contradicción, el conocimiento de la causa, la presentación idónea de la prueba en los términos de ley. El juez conoce la prueba y ya después de que conozca la prueba, el juez se puede pronunciar. Y se pronuncia de acuerdo al conocimiento que cada una de las partes le da de las razones de sus hechos y sus dichos, de sus argumentos. ¿Qué argumentos? Los argumentos fácticos y los jurídicos. Y los argumentos jurídicos son importantísimos. El litigante debe irse armado de la jurisprudencia que avala su caso y su teoría. La jurisprudencia internacional y nacional de las cortes, las diferentes cortes del país, las sentencias de unificación, la interpretación de la ley, el derecho internacional, el derecho constitucional. En cada caso, en cada tipo de proceso, esa debe ser la matriz de referencia que debe acompañar al litigante. El litigante debe estar armado de conocimiento de esas armas jurisprudenciales, legales, que están como herramienta para desarrollar una determinada teoría. Debe acudir a todas las instituciones jurídicas del procedimiento para proteger precisamente
los principios fundamentales, los derechos fundamentales y los derechos de sus clientes. Y una de las instituciones más importantes del derecho procesal y hacia el cual apunta toda la normativa del derecho procesal es al cumplimiento del debido proceso. Y es que infringir el debido proceso significa acabar con el equilibrio que se debe tener en el litigio y en el proceso en general. Por eso el litigante, el juez, deben acogerse a la teoría general del proceso. Deben darle preeminencia a los principios y valores constitucionales para aplicarlos en el desarrollo de ese litigio. Así garantizar el cumplimiento del debido proceso, el acceso a la administración de justicia, el derecho de defensa, como instituciones fundamentales de este derecho procesal. Hay algo muy importante y es el principio de conocimiento, publicidad del proceso. Si el proceso se inicia con la demanda, entonces la contraparte tiene el derecho fundamental a que se le dé a conocer cuál es el proceso por el cual se le está encauzando. La parte pasiva, que así se le denomina a la parte demandada, deberá conocer ese proceso desde que se inicia con la demanda. Por eso en la ley 2213 del 2022, que reguló todo el tema de las notificaciones y que nos habla mucho de debido proceso post pandemia del COVID-19, desarrolló de una manera más amplia criterios más específicos de derecho fundamental en materia de debido proceso, y consideró esa ley a través de su desarrollo normativo que el debido proceso procesal implicaba que con la presentación de la demanda, la parte actora o activa o demandante debía, con la presentación de la demanda, enviarle copia de la demanda y sus anexos. Y si la demanda le fuera inadmitida, copia de la subsanación a la parte demandada. Por ese principio de conocimiento, la parte demandada necesitaba saber desde el inicio de la acción de la parte actora cuáles eran los argumentos de hecho y de derecho que planteaba la parte actora para sacar adelante unas pretensiones y para que la parte pasiva pudiera ejercitar ese principio de la igualdad de partes. Y ese conocimiento lo aprestaba para que luego pudiese ser notificado personalmente de una decisión fundamental dentro del proceso cualquiera que fuere. La necesidad de que la parte pasiva o parte demandada fuera notificada del auto admisorio de la demanda hace parte de ese cúmulo de derechos
que se consideran derechos del debido proceso. Si la parte pasiva, estimados amigos televidentes, no es notificada personalmente de la demanda, entonces se generan unas graves consecuencias para el proceso y para la parte actora. Si no notifica personalmente, porque no quiere o porque sencillamente le da pereza hacerlo, estaría vulnerando un derecho humano fundamental, el derecho de ser notificado del auto admisorio de la demanda, y se estaría infringiendo el debido proceso por violación del principio de conocimiento, por violación del principio de la necesidad de notificación personal del primer auto del conocedor del proceso cualquiera que él fuere. Y les voy a poner ejemplos. En un proceso reivindicatorio de dominio, es necesario que el titular del derecho, al demandar con el escrito de demanda y sus anexos, a la presentación de la misma, le envíe copia al correo electrónico del demandado. Y si el demandado no tiene correo electrónico, pues que se lo envíe al lugar de residencia del demandado. Y si desconoce la residencia, entonces que se lo envíe al lugar objeto de la reivindicación, es decir, el bien que quieren reivindicar y que está poseyendo ese demandado. Pero si la parte actora, estimados televidentes, se carga esa obligación, entonces hay una institución que se llama el incidente de nulidad, que permite a la parte pasiva, con base en el artículo 133, numeral octavo de nuestra legislación procesal, que mediante el incidente de nulidad se solicite al juez de la República que decrete la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda. Pero miren bien, si la parte actora no ha enviado con la presentación de la demanda copias de la demanda y sus anexos, entonces podrá pedirse que se inadmita la demanda, aunque ya se hubieran agotado algunas etapas del proceso, porque precisamente la falta de notificación personal anula, posibilita la anulación de todo lo intervenido dentro de un determinado proceso. ¿Quién está llamado a a solicitar la nulidad? Pues los apoderados de la parte pasiva, a través de una figura que se llama control de legalidad. Son las partes y luego el juez el que revisa si el proceso ha sido tramitado en legal forma, si alguna de las partes ha pretermitido alguna de sus obligaciones procesales. De allí que si se solicita la nulidad del proceso por falta de notificación personal, con base en el artículo 133, numeral octavo del Código General del Proceso, igualmente si no se hizo el traslado de los anexos o la copia de la demanda, el traslado de la demanda, el acompañamiento de la demanda y sus anexos a la parte demandada, podrá pedirse al juez, al señor juez, casi que en cualquiera de los procesos, que
si había admitido esa demanda, que haga un auto de rechazo de la demanda o un acto de inadmisión de la demanda para que la parte actora cumpla con aquel deber que la ley le impuso. Es decir, que hacer las cosas mal tiene consecuencias para el proceso y para la parte actora. Y para la parte pasiva, si sus abogados y sus apoderados no tienen en cuenta que no se hizo en debida forma la notificación personal debe hacerse en debida forma. Precisamente hay varias sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en su sala civil que hablan de la prevención de actos de mala fe y deslealtad. Por ejemplo, conozco varios casos donde la parte actora, para no enterar ni permitir que la parte pasiva conozca el proceso y se haga parte dentro de él, coloca una dirección que no corresponde. Y entonces van a notificarle y no le pueden notificar, entonces luego le notifican por aviso y luego lo notifican por edicto, lo emplazan y esa persona no se pudo defender porque le ponen un curador al ítem que hace muchos esfuerzos para defender, pero no tiene ningún elemento, no conoce las razones de hecho para defender a la parte pasiva. Esto constituye un grave acto de mala fe. Es un grave acto de mala fe que puede llevar o tener connotaciones de carácter penal para la parte actora. Porque si la parte actora a sabiendas suministra una dirección diferente a la dirección correcta, está engañando al juez. Podría estar incurriendo en un tipo de falsedad o en un fraude procesal, porque de ahí le vienen situaciones muy interesantes como decirle al juez, vea, aquí están las constancias de notificación, pero la notificación lo notificó en una dirección que no correspondía. Entonces engañó al juez y ahí hay un proceso penal para la parte actora. Ahí hay un fraude procesal, ahí hay una falsedad, ahí hay muchas cosas que se pueden hacer para defender los intereses de la parte pasiva. Uno de los elementos que debe caracterizar el litigio estratégico no es la trampa, es la buena fe y es la lealtad procesal. Litigio estratégico no significa engañar al otro, no significa pasar por encima de los principios y los valores, significa poder argumentar y derrotar la contraparte en franca ley intelectual, lógica y fundada en conocimientos de hecho y de derecho. De tal manera, estimados televidentes, que hablar hoy de la teoría general del proceso significa darle herramientas a todos ustedes para que se defiendan frente a la arbitrariedad de las partes, cualquiera que ella sea, o de los jueces, si así fuere, o de los fiscales. Todo el proceso tiene una dinámica y esa dinámica debe seguirse. Esa dinámica debe acatarse por las partes y en esa dinámica se indica la necesidad de aplicar el principio de la moralidad y de la buena fe procesal. Esto es la lealtad. Si hay deslealtad, no hay litigio estratégico. Ahí es corrupción. Y hay corrupción en funcionarios también, que solamente ven para un lado, faltando al principio de imparcialidad.
Y hay corrupción en el funcionario cuando se basa solamente en la ley y olvida su espíritu, y olvida las normas superiores, olvida la Constitución, no aplica el control difuso de constitucionalidad, no aplica el control difuso de convencionalidad. Hay corrupción, hay prevaricato, hay una conducta censurable en el fallador, pero allí debe estar la fuerza del litigante estratégico, en entender cómo y cuándo este fenómeno se da, para defender con suficiencia los intereses de sus representados, de sus procurados. Cualquiera que sea la causa legal en Colombia, cualquiera, esa causa debe atenerse y atender los principios generales del derecho procesal, del procesal general, porque hay que procesal administrativo, hay procesal penal, hay procesal civil o Código General del Proceso, hay procesal laboral. Y entonces se debe atender esas reglas, pero además de las reglas, el espíritu convencional, el espíritu constitucional, las sentencias de unificación, las sentencias de la Corte Modelo, las sentencias, cito, las sentencias de orden vertical y horizontal que ayudan al juez, que ayudan a los litigantes estratégicos a tomar y a desarrollar casos que se defienden precisamente con base en el estudio, en el conocimiento, en la razón inteligente, porque esto es justicia para todos. Con Gilmar Tafur y sus abogados asociados es que queremos decirle que en Gilmar Tafur ustedes pueden contar con un excelente equipo de profesionales expertos en las diferentes áreas del conocimiento legal, más de 15 profesionales expertos y especializados en diferentes áreas del derecho, que nos ayudan a sacar adelante sus justas causas, que podemos atenderlos en varios lugares de Colombia, igualmente que tenemos conocimiento del derecho internacional público, de los derechos humanos, que podemos atenderlos en causas que se tramitan ante la Corte Interamericana, igualmente que podemos atenderlos en causas donde han sido ustedes víctimas del actuar omisivo o activo del Estado que ha vulnerado sus derechos, en asuntos de familia, donde utilizamos la constitucionalización y convencionalización de esos derechos de familia, los derechos laborales de los trabajadores. Acudimos a la Convención Internacional sobre los derechos de los trabajadores. Todos esos acuerdos y convenciones firmados por el Estado colombiano y la OIT son elementos, herramientas, fundamentos de orden legal para defender sus justas causas, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa, es que existe justicia para todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Igualmente decirles, estimados televidentes, que en mi equipo hay gente muy interesante, hay abogados muy brillantes y de mucho prestigio nacional e internacional, que en este equipo también hay peritos forenses, psicólogos forenses, médicos forenses, médicos laborales, arquitectos forenses, ingenieros forenses, que pueden en un momento determinado hacer esos peritazgos que ustedes necesitan para sacar adelante sus justas causas. Entonces estamos viendo, estimados televidentes, que esos principios son muy importantes, y entonces está
esas reglas y principios de las que ya les he hablado, que son fundamentales, pero que hay algo que a ustedes no se les debe olvidar: es el principio de conocimiento y publicidad, y por eso las notificaciones son vitales. Y ustedes pueden tumbar cualquier proceso que haya tenido una indebida notificación, así haya llegado hasta el final. Si no notificaron oportunamente, entonces las consecuencias es que ese proceso está viciado de nulidad, y que las consecuencias, ya se trate de la administración pública o de cualquier actor dentro del proceso, son funestas para este. Que notificar es muy importante, que la debida notificación es parte del debido proceso, que ninguna sentencia, que ninguna dinámica probatoria tiene validez si el auto admisorio del proceso especial o general no ha sido notificado a la parte pasiva, que es una obligación de la parte actora velar porque su contraparte sea enterada del juicio, que es una obligación de la parte actora trasladar los documentos anexos a su demanda o a su pretensión, que si no lo hace tiene consecuencias, pero que también es una obligación del despacho velar y garantizar porque el debido proceso de notificación se dé dentro de un proceso cualquiera que sea este. Que el proceso, estimados televidentes, tiene un tiempo para tramitarse, que el funcionario judicial tiene un límite para tramitar ese proceso, y que hay herramientas para movilizar el proceso cuando negligencia o culpa del despacho se presenta en este tipo de asuntos. Que las Cortes han venido justificando algunos retardos precisamente por el cúmulo abundante de procesos que a veces impiden que el juez pueda dictar o proferir decisiones en los términos que se han establecido. Pero esto lo tiene que demostrar el señor juez, cuál es su carga de trabajo que le ha impedido y en qué fecha probablemente va a proferir las decisiones que correspondan. Debido proceso, estimados televidentes, hace parte, es núcleo fundamental de la teoría general del proceso. Y debido proceso es que se desarrolle todos esos principios fundamentales del derecho de defensa, el derecho de contradicción, el derecho de acceso a la justicia. Todo eso, estimados televidentes, hace parte de ese arsenal que dinamiza la teoría general del proceso. ¿Qué se busca con desarrollar esa teoría general del proceso? Que haya igualdad de armas, que haya publicidad de las actuaciones, que haya buena fe en los intervinientes, que se aplique el derecho de contradicción, que se aplique el derecho de la defensa técnica, porque no basta con tener un defensor de palo ahí. No, la parte necesita tener una defensa técnica, es decir, alguien que tenga conocimientos jurídicos, alguien que tenga conocimiento de derecho probatorio, alguien que tenga conocimiento de derecho procesal,
Alguien que tenga conocimiento del área o la materia del caso específico de que se trata. Alguien que tenga conocimiento, y esto sí que es importante, de derecho constitucional. Que conozca el bloque de constitucionalidad. Que conozca los diferentes tratados que tratan del tema sobre el cual versa el litigio, el problema jurídico a resolver por parte del juez, pero quien se lo ayuda a responder es cada una de las partes con el desarrollo de su teoría del caso. Y esa teoría del caso está acompañada de la presentación de unos hechos, y esos hechos deben ser presentados con sus correspondientes pruebas en los términos establecidos en la ley, no por fuera de esos términos. Entender, estimados televidentes, que hay unas instituciones para proteger de la mala fe a través del mecanismo que se denomina control de ilegalidad, para garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítimas como principios y valores de nuestro derecho procesal. Por ese motivo, estimados televidentes, este programa Justicia para Todos hoy les ha llevado un regalo gigantesco, porque les va a permitir tener conocimiento pleno de cómo son sus derechos procesales en frente de cualquier caso que se les presente en materia policiva, urbanística, civil, administrativa, penal, contenciosa administrativa, de derecho internacional público, de defensa frente a la necesidad de aplicar control difuso de convencionalidad o de constitucionalidad frente a autoridades administrativas que desarrollen funciones judiciales o simplemente autoridades de carácter administrativo. Ahí está la importancia de la teoría general del proceso y del proceso llevado en legal forma. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. En pantalla hay unos teléfonos claves, unos teléfonos de bendición, unos teléfonos que les van a ayudar muchísimo. El Señor los bendiga y los guarde. Les habló Gilmar Tafur, Justicia para Todos. Bendiciones mil. Comparta este programa. Lo vamos a colgar en el YouTube. Bendiciones mil.